programa vamos a tener un sondeo a MT Playtest y una entrevista a la dramaturga Jorgelina Cerritos. Así que no se lo vayan a perder, pendientes de todo, que aquí estamos con ustedes. Mi nombre es Karen del Cid y esta es la primera edición de Farandulearte. Para esta primera edición les traemos un sondeo que hicimos con diferentes artistas de muchas ramas del arte y hablamos con MT Playtest y ella nos contó cómo le afectó la pandemia y cuáles fueron las diferentes actividades en las que estuvo trabajando en la cuarentena, así también cuáles son sus proyectos para este 2021. Hola, soy MT Playtest, soy artista escénica y también gestora cultural. Cuando fue decretada la cuarentena, mi equipo y yo nos encontrábamos a 5 días de hacer el estreno teatral de un proyecto en el que habíamos trabajado durante 3 meses. Ya estábamos listos con todas las herramientas para abrir escena y bueno, no pudimos hacer el estreno de ese espectáculo. Esto nos llevó a redireccionar el proyecto y como una manera de apoyar a las familias que habían estado siendo parte de este proceso, pues abrimos un espacio formativo de forma virtual. Continuamos trabajando, continuamos ensayando, nos encontrábamos cada 15 días, fuimos descubriendo modos en los que podíamos seguir entrenando a pesar de no estar cerca. El elenco estaba conformado, sigue siendo conformado solamente por niñas y niños menores de 12 años, así que fue un proceso de experimentación total. Bien recibido por parte de todas las y los niños que estaban involucrados, y es así como un proceso que era más bien corto, que eran 8 sesiones en las que nosotros habíamos trabajado, pues se convirtió en 8 meses de formación escénica, un proceso que creo que en El Salvador es muy escaso. No existe un sitio donde la niñez pueda acceder a talleres de artes escénicas tan largos y nosotros tuvimos la oportunidad de aprovecharlo, así que fue un buen desarrollo, fue un buen giro del proyecto. Sin embargo, yo pude hacerlo porque tuve el respaldo de una institución, la institución que gestionaba el proyecto, y porque también tuve disponibilidad por parte de las familias, también porque ellos tuvieron a bien continuar siendo parte de ese proceso y porque contaban con las herramientas tecnológicas necesarias para mantenernos contactados. Creo que si uno de esos tres factores hubiese fallado, pues no habría sido la misma experiencia y no podríamos estar ahora disfrutando de los resultados. También a pesar de las complicaciones emocionales y de que uno no se encuentra en el mejor sitio creativo cuando suceden este tipo de emergencias, pues la pandemia también significó para mí el mantenerme escribiendo y el dar inicio a nuevas historias y el mantenerme en contacto con otras mujeres escritoras, con otras profesionales de mi área para retroalimentar conocimientos y el mantenerme informándome de la labor creativa de otras colegas artistas. Bueno, entonces me parece bien interesante lo que dice la MT sobre que durante la cuarentena aprovechó de conocer los procesos creativos de otras escritoras y también de escribir ella. Sí, y fíjate que es bien interesante también porque a pesar de que se tuvo que parar ella, ¿verdad?, en el proceso que estaba llevando y el estreno que ella iba a lanzar, pero siguió en ese proceso vía online. Entonces vemos aquí que en realidad la pandemia sí nos paró en el hecho de salir, ¿verdad?, pero no paró nuestro trabajo y todo lo que los artistas estábamos haciendo o seguimos haciendo en estos días, ¿no? También para esta primera edición tenemos una entrevista con Jorgelina Cerritos, quien nos habló de toda su trayectoria y de cuál es el proceso creativo que ella sigue para sus textos dramáticos. ¿Quién es Jorgelina como dramaturga? ¿Cómo fue que Jorgelina decidió escribir como dramaturga? Como ustedes saben, inicié en el campo del teatro como actriz a principios de los 90, pero cuando pasa un periodo en donde yo me estoy desempeñando en esa área y yo tenía como la sensación de que no me bastaba estar en escena y eso quizás no lo entendí en el momento, ¿verdad?, que estoy hablando, sino ya en retrospectiva. Entonces me doy cuenta que sí me gusta actuar y me llena una parte importante en mí, pero no se complementaba
si seguía actuando nada más personajes e historias y discursos escritos por otros autores, y por cierto, autores casi siempre en masculino, los autores de teatro. Entonces eso me hacía pensar, yo creo que necesito escribir mis propias historias. Con el tiempo comprendo que plasmamos una visión de mundo en el texto teatral y esa visión de mundo es la que se lleva a la escena. Entonces, eso fue como lo que me hizo empezar a probar escribiendo el texto teatral con las herramientas que se pueden tener en El Salvador, sobre todo en aquel momento, estamos hablando, como digo, inicios de los 2000, justamente 20 años atrás, en donde casi que no se hablaba de dramaturgia propia, es decir, sabemos que existía, pues, pero no era como no tenemos como esa tradición de escribir nuestro texto teatral cimentada, como una tradición cimentada. Sí ha habido siempre producción dramática teatral todo el tiempo, ¿verdad? Pero como una tradición, como una búsqueda permanente del quehacer teatral de El Salvador, no ha sido eso, salvo los momentos de los 70, donde se da mucho el tema de la creación colectiva. Pero esa herencia cultural teatral de escribir nuestros propios textos no es, digamos, la fuente principal de la escena en El Salvador. Entonces, bajo esas condiciones, digamos, empiezo a escribir, como digo, a 20 años atrás, y pues es algo que me habita hasta el día de hoy, y si yo tuviera que elegir entre actuar y escribir, no podría elegir, porque ambas partes llenan algo fundamental en mí. Donde Jorgelina, la actriz, dice, bueno, aquí encontré una fuente, ¿verdad?, inagotable para comenzar de cero a escribir. Yo creo que, bueno, el primer abrevadero es el hecho escénico como tal. Eso no significa que porque seamos actrices o actores vamos a tener las herramientas específicas de la dramaturgia, pero te da una primer base. Entonces, esas cosas que estás buscando en el texto teatral al momento de empezar a construir tu personaje, intuía que por lógica tenían que haber sido escritas en el texto, puesto que el texto es donde lo estamos buscando. Entonces yo puedo decir que ese primer contacto intuitivo con la dramaturgia es a partir de mi experiencia actoral. Entonces, esa es, digamos, la primera fuente con la que parto. Dos momentos cruciales en mi carrera como dramaturga. Una es a través de lo que luego se constituyó como la Escuela Arte del Actor. Antes de ser la Escuela Arte del Actor, Philander Funes abrió un taller de análisis de texto, un taller de análisis activo del texto y el personaje. Digamos, el primer momento de recibir herramienta técnica. Les hablo, el primero, la intuición que viene del quehacer teatral en las tablas, luego este encuentro con el análisis del texto y el personaje, y luego en el 2006, pues el proyecto El Carromato, con la formación que para mí es indispensable, crucial, determinante en mi vida, con José Sánchez Sinisterra, y fue como descubrir, para mí es el momento de la epifanía, ¿no? Encontraste y dijiste, así es esta cosa, así se escribe, estas herramientas existen, así se llaman las cosas, etcétera, ¿verdad? Era como descubrir todo el campo. Y bueno, a partir de ese momento ya no había retroceso posible. Para ese momento estaban pasando ya 6 años, o sea, en relación a 20 no es mucho, pero para mí en ese momento era, bueno, ya tengo 6 años de estar intentando escribir y acabo de descubrir nuevas herramientas, incluso nuevas formas éticas del autor, los cuestionamientos que el autor se hace. No solo era lo técnico, era lo técnico, era lo estético, era lo dramático, pero también era lo ético. Yo puedo hablar, digamos, de esos 3 grandes momentos que conforman la dramaturga, la Jorgelina Cerritos dramaturga, que hoy por hoy está acá. Esas premisas que usted descubrió en el taller, ¿qué tanto le sirvieron? Es decir, ¿siguen siendo aplicadas a la hora que Jorgelina Cerritos se sienta a escribir un nuevo texto
este taller transforma mi manera de escribir. Es decir, y la transforma justamente desde lo ético y desde lo técnico. En aquel momento pasa el 2006 y yo recuerdo esa sensación de sentarme después del taller con él, sentarme con esa sensación de voy a empezar algo nuevo en mí. Entonces yo sí tengo esa diferencia, digamos, entre la comprensión que yo estaba haciendo de cómo se escribía teatro antes y después. Entonces ahí a la base está toda esa herramienta técnica que incluso cuando doy talleres o cursos de dramaturgia, de repente das un sistema, ¿no? Trasladas un sistema. Ahora, es en el transcurso del tiempo cuando haces tu propio camino. Bajo esa perspectiva yo digo, sí, indiscutiblemente esas cosas están ahí, todas esas discusiones, contenidos, etcétera, con Sanchis, pero ya transformados después de 15 años de tenerlos en mí, cuando ya te los apropias, cuando ya los transformas, los trasladas a tus propios descubrimientos, a tus propias intuiciones, a tu propio contexto, etcétera. Ya están procesados, creo que esa sería la palabra, ya están procesados en tu sistema, en tu propio sistema, en tus propios miedos, en tus propios descubrimientos, en tus saberes y en tus no saberes, están ahí. En muchas de sus obras va algo de su experiencia personal o no, o son más creaciones que no tienen nada que ver con su vida, o tal vez sí, pero no directamente. Yo creo que el trabajo de la dramaturgia, para mí y desde mí, está atravesada por tu mundo interno, por tu intimidad, por tu experiencia previa. Entonces, no es que mis textos sean autobiográficos, ni mucho menos, pero en la mayoría de ellos siempre voy a encontrar algo que habla directamente, que me conecta directamente con una referencia de mi vida, ya sea personal, familiar o de otras personas, pero que han estado cerca de mí de alguna manera. Alguna pérdida de alguien, alguna historia que alguien me haya contado y que en mí haya resonado, porque pueden contarte miles de historias, pero que no encuentran resonancia en vos. Entonces, bueno, podés empatizar, pero de repente me cuentan algo que yo digo, esto es mío también, esto lo he sentido, lo he vivido, lo he pensado, qué sé yo. Al final, creo que es una cuestión como de, no sé, de honestidad para mí, ¿verdad? Y lo aclaro, es desde mi perspectiva, es como una cuestión de honestidad en donde yo siempre digo, yo no ando buscando qué historias inventarme para escribir un texto. Yo ando buscando qué metáfora me permite escribir lo que necesito, lo que ando aquí adentro. Entonces no ando en búsqueda de historias ni de temas. Los temas ya están en mí porque sé lo que, o sea, percibo lo que necesito decir, lo que necesito hablar. Lo que ando buscando es el personaje, la metáfora que me permita crear ese mundo para compartir, para dialogar con quien va a recibir el texto desde eso que es una verdad para mí. Yo me pregunto, ¿será que Jorgelina Cerritos tendrá alguna obra de esas que le tenga más cariño? Yo no podría decir que tengo una favorita, ni una más querida, ni así, pero sí hay textos con los que yo me siento atada a ellos de diferentes maneras. Pero ahí es donde se me hace, bueno, este por tal cosa, este por tal otra, ¿verdad? Porque bueno, con Al otro lado del mar es indiscutiblemente un cariño y no sé, hasta un agradecimiento con ese texto, ¿no? Por los pasos que me permite dar después de su creación y después de su
reconocimiento internacional, porque desafortunadamente, aunque yo concibo que los premios no te definen, pero yo siempre digo, o sea, yo pude haber escrito Al otro lado del mar tal y cual es, y nunca haber ganado el premio Casa de las Américas, y por consiguiente nunca haber pasado a más que ser montada a lo mejor por los del 5º piso, y ya. Entonces, el salto que este texto tiene no es su existencia, porque existe independientemente del reconocimiento. Es el reconocimiento el que le da existencia afuera. Entonces, es una cosa así como bien ambivalente, ¿no? Entonces, no sé, como ves, desde donde esté pensándolo, me siento como entre identificada y agradecida con cada uno de mis textos, darme la oportunidad de confrontarme y de dialogar con otras personas. Bueno, para mí es increíble también el hecho de su creación, de cómo ella crea, ¿no? Y al final ella dice, yo en las madrugadas a veces me pongo a escribir, y eso es súper genial. Y bueno, hay que hablar con ella, es incansable. Pues podemos pasar horas, ¿no? Jorgelina también es un hábito que hace fuera de la cuarentena, o sea, es algo que hace todo el tiempo. Lo importante es que durante la cuarentena nadie se paró, es decir, los artistas siempre siguieron creando, y creo que eso es algo que sí tenemos que rescatar, porque es trabajo que no es remunerado, es decir, es trabajo que te satisface a personalmente, vos mismo, te satisface personalmente, que te sirve como catarsis, como otras cosas, como procesos creativos, pero también es seguir nutriéndose, experimentando nuevas cosas, y eso es lo más interesante, fíjate, porque al final cada uno de nosotros experimentamos nuevas cosas y nos ponemos a involucrar en cosas que tal vez pensábamos que no podíamos, y al final terminamos haciéndolo bien. Para el próximo programa vamos a estar platicando con Nelson Guzmán, un bailarín y también empresario que tiene una academia de baile, y él nos va a contar cuáles fueron todos sus proyectos que tuvieron que parar durante la cuarentena, y pues también todas las cosas que vienen. Sí, y además recuerden la segunda parte de Jorgelina Cerritos. Ella nos hablará qué es el papel de mamá, ella como dramaturga, qué le cambió. Los esperamos en nuestro próximo programa en Farandulearte.